Me han pedido que charlemos acerca de la carta llamada de Gálatas, normalmente, ¿sí? Y todos sabemos que dentro de lo que son las raíces de la fe, las raíces hebreas, y los debates en los cuales obviamente nosotros no queremos ingresar, pero que normalmente se dan, los debates con el cristianismo, la carta a los Gálatas termina siendo un punto de debate. Sobre todo es una carta que utilizan los cristianos en general para contradecir la idea de que tenemos que observar los mandamientos y especialmente las santas convocaciones, los muedim, las fiestas, ¿verdad? Ahora bien, yo en esto entiendo que no hay solamente una búsqueda de la verdad, no hay un intento por parte de los hermanos del cristianismo de llegar a un conocimiento, sino que la utilizan como una herramienta, la utilizan como un arma, utilizan la carta a los Gálatas como un arma en contra nuestra. Entonces, lo primero que yo les voy a tener que decir es que nosotros vamos a volver la carta a los Gálatas como un arma en contra de ellos. Pocas veces me escuchan hablar de esta forma, saben que a mí las polémicas no me gustan, pero tampoco quiero que se utilicen las escrituras como un arma en contra de alguien, ¿verdad? Por lo cual, desgraciadamente en este caso, tenemos que ejercer una defensa utilizando la carta a los Gálatas, así entre comillas voy a decir, como un arma en contra de ellos. Y les voy a decir ahora, eh, no a renglón seguido, dentro de esto que voy a desarrollar ahora, de qué forma vamos a empezar a utilizarla como un arma en contra de ellos. Bien, la vamos a ir desarrollando versículo por versículo, por lo cual hoy solamente vamos a ver el primero de los capítulos, ¿sí? No es muy larga, ¿sí? Saben que no tiene tantos capítulos, no es como leer la carta a la congregación en Roma. Bien, en primer lugar, vamos a comenzar obviamente por el principio, el versículo 1 donde dice, eh, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Yeshua el Mesías, Hamashiach, y por Elohim, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, acá Pablo está marcando algo que ustedes no lo ven o no lo ven seguido en el resto de las cartas. En primer lugar, Pablo, más que dar un saludo, se está definiendo a sí mismo como un enviado, como un apóstolos, como se diría en griego. Y de hecho lo más probable es que esta carta haya sido escrita en griego. ¿Sí? Pablo conocía profundamente el idioma griego y la carta está dirigida a una región griega, por lo cual no dudo que haya sido hecha en ese idioma, o quizás haya sido inmediatamente copiada al idioma griego. Acá Pablo de entrada se está definiendo como apóstol, se está definiendo como un enviado. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿cuándo comienza Pablo a ser un apóstol? Porque si nosotros miramos la historia de Pedro, Juan, Jacobo, Leví, Natanael, si vemos la historia de cada una de estas personas son escogidas por Yeshua, ¿sí? En su tránsito terreno, en su tránsito por Galil de los gentiles, por Galilea de los gentiles, son elegidas por Yeshua y comisionados para una determinada tarea, con lo cual se transforman en enviados, ¿sí? En apóstoles. Esto ustedes ya conocen lo que significa la palabra apóstol, lo que significa la palabra enviado, pero el caso de Pablo es un caso diferente al del resto. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que Pablo tuvo una conversión extraordinaria, una conversión distinta al resto de los apóstoles, en las cuales Yeshua lo visita luego de la resurrección. Los apóstoles fueron elegidos en vida, recordemos esto, por Yeshua, y Yeshua muere y resucita, y luego de su resurrección es cuando elige a Pablo. Uno de los textos que nosotros tenemos que tener presentes frente a esto es obviamente el capítulo 22 del libro de los Hechos, el cual parte yo voy a leer ahora para que lo tengamos fresco, para que lo tengamos presente. Dice así, Hechos capítulo 22, versículo 1 en adelante. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, Pablo se está refiriendo a los líderes, está hablando con los líderes de Jerusalén, y cuando leemos el capítulo 22 del libro de los Hechos, obviamente debemos tener el conocimiento del capítulo 21, que es donde se nos relata que Pablo visitó Jerusalén para hablar con los líderes de la congregación, entre ellos obviamente a Pedro.
Luego de esta visita, se corrió la voz de que él estaba presente en Jerusalén, y es cuando a él lo pretenden encarcelar, lo pretenden poner preso, y tiene que defenderse frente a los líderes de Israel. Y es ahí donde hace esta especie de relato, ¿sí?, de su conversión. El el versículo 4, Hechos 22:4, continúa así. Perseguía yo este camino, a Derech, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el Cohen Gadol también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, Shaul en realidad, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Adonai? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Adón? Y el Adón me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Bueno, ustedes saben bien que Damasco sigue existiendo, ¿verdad? Damasco es la capital de Siria, una nación que se encuentra limítrofe de Jerusalén. Bueno, el Señor lo envía a Damasco, le dice que vaya a Damasco, es llevado por las personas estas que estaban con él, y en el versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la Torá, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fíjense un pequeño detalle, ahora estos temas también los vamos a seguir desarrollando, pero un pequeño detalle que nuestro hermano Ananías le dice, el Elohim de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. La enseñanza, la enseñanza del Evangelio, de la Besorá, de la Buena Nueva, Pablo la recibe directamente de Yeshua. ¿Sí? Si bien podemos decir, obviamente, que los apóstoles también la habían recibido de Yeshua, los apóstoles habían caminado juntos, habían compartido cosas, habían estado con Yeshua, habían visto los milagros, habían sido enviados a distintas ciudades, a distintos lugares, pero Pablo recibe enseñanza directa de Yeshua, recibe la enseñanza directamente de la boca del Señor. Bien, este tema es muy importante, recordar que él recibió directamente la enseñanza de parte de Yeshua. Versículo 17 dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Fíjense, ya lo hemos charlado en otras ocasiones, incluso lo hablamos cuando hablamos acerca de Adán, cuando viene la creación de Eva, que Adán no quedó dormido, sino que Adán entró en un éxtasis, que es un estado distinto de la conciencia a lo que es estar dormido. Es un estado donde la persona sabe que está viviendo una determinada situación, pero es como si se fuera de las sensaciones del cuerpo y tiene una conexión espiritual más profunda. Bueno, fíjense que a Pablo le sobreviene este éxtasis, el cual también han experimentado otras personas en distintas etapas de la historia, ¿sí? Y el versículo 18 dice, estando en el templo, recuerden esto, él está en Jerusalén orando en el templo, que es cuando le sobreviene este éxtasis. El versículo 18 dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, Pablo, en una especie de excusa, si ustedes lo ven, una excusa sincera, ¿no? Pero en lo personal, me hace acordar a Moisés, un poco como Moisés dice, no me van a creer, ¿verdad? Acá lo que Pablo está diciendo, me van a rechazar porque todos saben que yo perseguía este camino. Sin embargo, Yeshua directamente en éxtasis le dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este yo te enviaré, ¿sí? Es la autoridad en la cual él está recibiendo directamente la comisión
de parte de la palabra, de parte del verbo, de parte de Yeshua. Fíjense que esto comenzó porque yo les dije en el versículo 1 que él dice que es apóstol, ¿verdad? De parte directamente de Yeshua. Apóstol es el griego apóstolos, que significa enviado, ¿verdad? Y es aquí, en el versículo 21, donde él está comentando, cuando Yeshua lo transforma en un enviado, donde él le dice, serás un apóstol mío, lejos a los gentiles. Bueno, releo el versículo 1, dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Bueno, el primer punto que quiero desarrollar aquí importante, luego de haber hablado de Pablo como apóstol, es esta cuestión de Galacia. Y acá les voy a dar, para los que no lo sepan, seguramente de esto algunos tienen referencia o quizás todos lo sepan, pero les voy a dar la primer arma, y lo tengo que decir de esta forma, en contra de los detractores que vienen a echarnos en cara la carta a los Gálatas. ¿Por qué es esto? Lo que yo quiero que ustedes le digan a la gente, el día que les vengan a discutir basándose en la carta a los Gálatas, es esto. Mira, antes de empezar a hablar de la carta a los Gálatas, ¿me decís por favor dónde estaba la ciudad de Galacia? ¿Sí? Fíjense qué pregunta sencilla. ¿Y saben por qué es esto? Porque no era una ciudad. No había ninguna ciudad que se llamara Galacia. Este es el primer punto muy importante de esta cuestión. Cuando hablamos de Corinto, la carta a los Corintios, Corinto era una ciudad. Cuando hablamos de la carta a los romanos, Romano era una ciudad. ¿Sí? Roma era una ciudad. Las cartas son enviadas a ciudades. Pero Galatia, no era una ciudad. Galacia era una región. Y esto es muy importante. Entonces, alguien dirá, bueno, pero quizás la mía parece una actitud soberbia. No, es una actitud que toma un argumento que emplean aquellos que quieren ser detractores de la Santa Torá de Yahweh, de su voluntad expresada en los mandamientos, es un arma que quiero que se vuelva en contra de ellos. ¿Y cuál es el primer punto? Mostrar precisamente la ignorancia supina, la ignorancia mayor que tienen aquellos que precisamente nos quieren venir a retrucar a nosotros con las Escrituras. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerle a una persona es, bueno, ¿dónde estaba la ciudad de Galacia? A ver, ya que me hablas de la carta de los Gálatas, ¿dónde estaba? Como les dije, a diferencia de Corinto, Roma y otros, Galacia no se trata de una ciudad a la cual se dirige una carta, sino que es una región, incluso una región determinada que recibe su nombre a partir de un pueblo. Esta región de Galacia se encontraba en lo que es la actual Turquía, la región de Anatolia, pero recibió su nombre, Galacia, a partir del pueblo que la habitó. La cuestión es así. Para los romanos, tanto los habitantes de gran parte de Europa como los habitantes de Asia Menor, la actual Turquía, eran llamados galos. ¿Sí? Los romanos le ponían nombres a todos los demás, y una de las costumbres que tenían, uno de los nombres que habían puesto era a gran parte de los habitantes de Europa, como por ejemplo los habitantes de España, de Francia, de cierta zona de Italia, de la cierta zona de los Alpes, al norte, les decían galos. ¿Qué ocurre? Que uno de los pueblos galos, de los que estos llamaban galos, fundamentalmente de la región germánica, en determinada etapa de su historia, fue invadiendo cierta zona del Asia Menor, que yo ahora les voy a mostrar los mapas. Y estos pueblos que se acercaron al Asia Menor eran de los que los romanos llamaban galos. Entonces, pasaron a ser galos estos habitantes de Asia Menor. ¿Sí? A los habitantes de Europa, que tenían población de galos, los romanos le llamaron la zona de la Galia. ¿Sí? Y a estos galos que habitaban la zona de Asia Menor, a esta zona, ellos le llamaron Galacia. ¿Sí? Entonces, incluso hay algunos textos muy famosos. Hay un libro muy famoso escrito por Julio César. Julio César, además de emperador, conquistador, fue escritor. Y Julio César escribió un libro donde relata la conquista de toda esta zona, que se llama precisamente la Guerra de las Galias. Bueno, como les digo, los romanos llamaban galos a los habitantes de España, a la región de los Alpes y de los Pirineos. Los romanos les llamaban galos. ¿Sí? Y como les decía, una parte de esos pueblos se mudó, invadió parte de Anatolia, parte de lo que es Asia Menor, que actualmente es Turquía, y pasaron a poblar ese lugar. Por eso los romanos también le siguen llamando galos, porque sabían que eran de esos pueblos galos. Y a esa región le llamaron Galacia, ¿sí? Galatia.
que era una región tomada por galos. Y como les decía, bueno, es muy famoso el libro de Julio César, que se llama precisamente La Guerra de las Galias, ¿sí? Que es precisamente las guerras que libra Julio César en lo que sería Francia, el norte de Francia, el sur de Germania. Estos habitantes de Galacia, de Galatia, provenían, como les digo, originalmente de las tierras germanas, el sur de lo que actualmente es Alemania, Bohemia, Moravia, todas esas zonas, e invadieron la región de Turquía, la región de Galacia, en el siglo III antes de nuestro Señor, antes de nuestra era. Luego, obviamente, estos habitantes terminaron llamándose Gálatas. A partir del año 189, antes de la era común, antes de Cristo, como se les quiera llamar, esta región pasó a ser gobernada por los romanos. Siguió siendo habitada por Gálatas, obviamente, pero fue gobernada por los romanos. Y finalmente, el año 27 antes de Cristo, antes de la era común, Galacia pasó a ser una provincia romana que recibió obviamente el nombre de Galatia, ¿sí? Galacia. Ahora les voy a mostrar un mapa para que ustedes lo puedan ver. A ver, voy a compartir pantalla. En este mapa ustedes pueden ver esto es lo que actualmente es Turquía. Tenemos el estrecho de Bósforo. Esto es lo que actualmente es Grecia. Dentro de toda esta región dominada por los romanos, dentro de esta parte, que esto es acá estamos entrando en Asia Menor, aquí tenemos la zona de Galatia. Ahí se los voy a mostrar. Aquí tenemos la zona de Galatia, ¿sí? Ustedes lo pueden ver acá, que es la zona de Galacia, ¿sí? En este lugar es donde vivían los llamados Gálatas, que como les dije, tenemos que tener muy presente y usarlo como argumento, obviamente, la cuestión de que no había una ciudad que fuera Galacia, ¿sí? Parece una cosa menor, pero fíjense que hay gente que se quiere ubicar en una posición de sabiduría y nosotros no debemos ubicarnos en una posición de soberbia, pero sí tenemos el deber de mostrar que muchas de las cosas que nos dice en realidad surgen a partir de la ignorancia que se tiene en general de las cuestiones bíblicas, de los textos, incluso de cuestiones geográficas e históricas como esta. Bueno, ahora les voy a mostrar otro mapa. Este es un mapa más político, digamos. Este era un mapa de tipo que nos muestra la orografía, que nos muestra las... Físicos me están tirando letra acá. Sí, con la orografía y los ríos, o sea, un mapa físico. Y esto sería el mapa político de la división romana. Como pueden ver, el Ponto, Capadocia, Cilicias. Esto es lo que sería, bueno, esto es Aelia, después lo que se va a llamar Aelia Capitolina, acá, esta región. Esto es lo que se llama... lo que los romanos llamaron Palestín, ¿sí? Este mapa es posterior a la conquista. Bueno, acá tenemos una parte de lo que ellos llamaron Siria. Hoy, el país Siria tiene otra medida. Pero lo importante es ver esto: Capadocia, Cilicia, Licia, lo que es Frigia, Bitinia y Galatia. Esta es la zona de los Gálatas, ¿sí? Bien. Creo que no hay ninguna duda con esto. Lo vuelvo a mostrar el otro mapa para que se tenga presente, ¿sí? Este es uno de los lugares, obviamente, que visitó Pablo. Bueno, esta región, que yo les dije que pasó a ser provincia romana en el año 27, antes de la era común, antes de Cristo, fue la que recibió la predicación de Pablo junto con Barnabá, llamado en castellano Bernabé, en los años 47 y 48, y posiblemente también haya sido visitada por Pablo junto con Silas, luego del primer concilio de Jerusalén del año 49. ¿Sí? Pero la primera certeza es que entre el año 47 y 48, Pablo la visita con Bernabé, y visita ciudades como Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, todas ciudades que ustedes van a encontrar nombradas en el libro de los Hechos. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta carta? Obviamente esta carta no fue escrita desde una ciudad de Galacia, ¿sí? Que perteneciera a Galacia, porque se dirige a ellos. Aunque parezca una obviedad, yo la verdad que no, busco no ser soberbio en esto, pero muchas veces hay gente que nos plantea discusiones y ni siquiera sabe que cuando dice la carta a los romanos no fue escrita en Roma, sino que fue escrita en otro lugar y enviada a Roma, ¿sí? Bueno, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que remarcar que esta carta no fue escrita desde una ciudad de Galacia, sino que es enviada a Galacia. Bien, por eso con esta carta yo soy más duro que con otras cosas, en las cuales planteo que aquel que nos venga a polemizar con esta carta, en esto tiene que ser recibido, si me permite la expresión replatense, con los tapones de punta, ¿verdad? Porque la usan como excusa y utilizan la escritura como una excusa para no observar la voluntad de Yahweh expresada en sus mandamientos.
Bien, entonces, ¿desde dónde se escribió? Los lugares posibles son dos. O bien se escribió desde Corinto, o bien se escribió desde Éfeso, alrededor del año 50 y 52, ¿sí? Después de, llámelo como quieran, después de Cristo, o años 50 y 52 de la era común. ¿Por qué? Porque Pablo se encontraba presente en estos lugares. La cuestión desde dónde fue escrita la Carta de los Gálatas es muy ilustrativa por algunas cuestiones que deja entrever la carta. Miren, yo les voy a leer ahora 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, donde dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjense que acá Pablo está poniendo a la iglesia de Galacia, ¿sí?, como un ejemplo de que habían recibido y asimilado su enseñanza. Esto fue escrito más o menos en el año 56. Ahora, fíjense, les voy a leer algunos de los pasajes del libro de los Hechos. Hechos capítulos 18, versículos 18 al 21. Dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, acá se refiere cuando Pablo estaba en Acaya, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, cuando leemos esto, obviamente nos da la impresión de que Pablo les está diciendo que va a volver. Dice, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y dice, y zarpó de Éfeso, ¿verdad? Pero lo que Pablo hace luego no es precisamente esto. Cuando leemos el libro de los Hechos, ¿sí?, capítulo 18, versículos 22 y 23, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora bien, si Pablo pensaba ir a Éfeso y luego cambió de planes, ¿por qué Pablo habrá hecho este cambio de planes? Porque seguramente cuando estaba en Corinto se enteró de los extravíos que los gálatas estaban teniendo. Y es ahí cuando le escribe la carta, esta carta tan dura. Por ello el apóstol no descendió de Jerusalén directamente a Éfeso, sino que visitó las congregaciones de Galacia y luego sí volvió a aquella ciudad. ¿Por qué Pablo hace este cambio de planes? Que Lucas, ¿sí?, se encarga de anotarlo. ¿Por qué lo hace? Porque evidentemente cuando está en Corinto se entera, como les dije, los extravíos que los gálatas estaban teniendo y va directamente a hacerse cargo del problema. ¿Es posible que haya otra explicación a esto? Puede ser. Cuando él vuelva nos aclarará todas las cosas y quizás le preguntemos directamente a Pablo y Pablo nos dirá, no, mire, en realidad pasó otra cosa. Hoy por hoy, de acuerdo a los textos que tenemos y lo que vemos acá, es la explicación que podemos dar.